Un afectuoso saludo, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Siempre será grato podernos encontrar para tener estos tiempos en que podamos meditar de su palabra, en que podamos escuchar la voz del Señor, en que Él nos pueda hablar y nosotros también le podamos hablar por medio de la oración. Gracias a nuestro Padre por este tiempo. Gracias a Él por su amor que a diario lo demuestra. A diario Él está pendiente de nuestras vidas. Gracias a cada uno de ustedes que están en este momento conectados en esta señal para que podamos meditar en la palabra del Señor. Este tiempo es para entregarle al Señor, este tiempo es para que el Espíritu Santo nos ministre, nos enseñe, nos indique todo lo que nosotros debemos de hacer. Gracias por la fidelidad de nuestro Padre y continuemos con este tiempo que tenemos todavía un par de horas más para el ayuno, que más que no comamos o más que no nos sirvamos de algún alimento es para buscar la presencia del Señor, buscar un tiempo en que Él nos hable y Él nos instruya. Les invito a cerrar los ojos para poder orar y vamos a empezar pidiendo la dirección del Señor en este tiempo y que Él nos hable y nos dirija en todo lo que hagamos ahora. Cerremos nuestros ojos. Amado Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice este momento, Dios mío. Gracias por tu fidelidad y gracias porque podemos acercarnos confiadamente a tu trono sabiendo que por medio de la sangre de Cristo tú nos escuchas y tú nos recibes. Bendice, Señor, cada vida, cada persona, cada hermano, cada hermana que está en este momento mirando la transmisión. Bendice sus hogares y bendice cada necesidad que tengan, amado Dios. Te pido también que tú nos des la sabiduría, la comprensión clara, Dios mío, por medio de tu Santo Espíritu para entender tu palabra y que lo que tú nos instruyas, Señor, sea para edificación nuestra. Que si fallamos aún, si estamos yendo por un camino que no es el correcto, Señor, tú sabrás guiarnos y retomarnos a la senda correcta, Señor. Permite, Señor, que este tiempo sea todo tuyo y que cada palabra que se diga sea para la honra y exaltación de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Y cuando nosotros hablamos de regalos, por lo general nos gustan, siempre nos gusta que nos entreguen algo que a nosotros nos agrada. Y a veces suele pasar cuando, por ejemplo, se hace los amigos secretos, ¿no? Y nos toca algún amigo que no nos conoce mucho, no conoce mucho nuestros gustos. em, Esta persona nos da algo que en realidad no nos gusta y por lo general no se lo utiliza o se intercambia con otra persona inclusive, pero no se le da uso de acuerdo a lo que la persona que nos la entregó hubiera anhelado que así sea. Em, Se cuenta en una historia que en la India hace mucho tiempo había un rey que él cuando a alguien no le caía muy bien o no se llamaba muy bien, él le daba un regalo, un típico regalo que era muy conocido, que era darle un elefante blanco. Eh, Parecería absurdo este regalo, pero ¿cuál era el fin de este regalo que le otorgaba este rey a ciertas personas? Un elefante es un animal muy respetado y muy venerado y no se lo puede llevar ni a la carga, ni mucho menos matarlo para alimento. Entonces hay que mantenerlo en la casa. Y mantener ese animal tan grande en una casa cuesta mucho y con el transcurrir del tiempo la persona que recibía ese regalo terminaba en la bancarrota, en la quiebra por haber alimentado un animal tan grande. Ese era el regalo que daba este rey. Por eso cuando ahora utilizamos la frase de elefante blanco es algo que no tiene uso, porque eso pasaba con este rey. A nosotros a veces nos regalan muchos elefantes blancos, objetos, artefactos, cualquier cosa que no le damos uso y que más bien la desechamos. Pero en cambio Dios nos ha otorgado diversos regalos que lastimosamente no los utilizamos, pero que deberíamos hacerlo. A partir del regalo máximo que nosotros tenemos, que es la salvación, Dios en el transcurrir de nuestro caminar nos empieza a mostrar diferentes regalos que se los va abriendo en nuestra vida y nosotros tenemos que darles el uso correcto, porque cualquier regalo que se nos da, debemos utilizarlo de la forma para la que es. Porque si alguien a mí me viene y me da un balón de fútbol como un regalo, el balón de fútbol lo tendré que utilizar en una cancha de fútbol para jugar fútbol. No puedo yo utilizar un balón de fútbol para hacer un asado o hacer sobre él una carne frita. Es absurdo. Si alguien me da una sartén, posiblemente ahí sí utilice para
freír un pedazo de carne, pero cuando alguien me da un regalo, de acuerdo a la condición de regalo que sea, yo lo utilizo bajo lo que tiene que ser. Y si Dios a mí me da la salvación, que es el regalo más grande que puedo yo tener, debo utilizarle la salvación de acuerdo a los estándares que Dios quiere que yo los utilice o de acuerdo a lo que Dios quiere que yo viva. Y el regalo grande que es la salvación, tras de sí trae otros regalos que se van abriendo conforme nuestro caminar siga avanzando y conforme nuestra madurez siga creciendo. Quisiera remitirme a la carta del apóstol Pablo a los Romanos del capítulo 5, que ahí vamos a ver 6 regalos que el Señor nos otorga posteriormente a la salvación, obviamente que hay muchos más, pero aquí en el texto de Romanos, el apóstol Pablo nos detalla 6. Vamos al capítulo 5 de Romanos, al versículo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Voy a dar de corrido la lectura para luego empezar a hablar sobre cada uno de ellos. Dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien, empecemos a detallar estos regalos que se nos habla aquí en este capítulo 5 de Romanos. Primero, el primer regalo que el Señor nos otorga es la paz. Dice el versículo 1, que hemos sido justificados por la fe y por esa fe y por esa justificación tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en realidad hablar de paz es sinónimo de no valer eso, ¿no? O de no validar la paz. Porque durante todas las épocas de la historia ha habido tiempos de paz, pero tiempos cortos. Posteriormente eso han habido conflagraciones, han habido beligerancias entre naciones, entre pueblos, y la paz en realidad no ha sido tan validada. Hoy que estamos viviendo un tiempo muy diferente al que nosotros estábamos acostumbrados, también ha faltado la paz. La gente se ha desesperado y la gente se ha puesto en un sentido como que de desesperación. Pero la palabra de Dios dice que hemos sido justificados por la fe y a partir de la justificación, es decir, a partir de que yo he sido visto delante de Dios sin pecado, sin culpa, Señor me otorga paz. Principia este texto con la paz porque en realidad nada de lo que viene después tendría sentido si no hay paz en la vida. Porque en realidad eh, cualquier persona, por más cosas que tenga, bienes, materiales, un buen trabajo, cualquier cosa que haya en la vida, pero si es que la persona no goza de paz, el resto en realidad no tiene mucho valor. Porque lo principal en la vida de la persona debe ser tranquilidad en el corazón y eso es lo que nos trae la paz de Cristo. El Señor dijo, yo les entrego una paz que nadie la puede entender, que sobrepasa todo entendimiento, una paz que proviene únicamente del Padre. El versículo 1 dice que nosotros tenemos paz, pero no es una paz que viene aislada, no es una paz que viene de por sí, de la nada, sino es una paz que viene por medio de nuestro Señor Jesús. Pablo lo dice en la carta a los Efesios. Él es nuestra paz, dice él. Él, Jesús, es nuestra paz, que por medio de él se unió todo lo que estaba desunido, por medio de Jesús. Él nos ha traído esa paz duradera, esa paz que perdura. Un escritor dijo alguna vez que el único tiempo de paz es cuando terminan las guerras.
Y relativamente es así. Justo cuando terminan las guerras y como cuando pasó al final de la Primera Guerra Mundial, en 1919 se formó la Sociedad de Naciones pensando traer paz, pero pocos años después vino Hitler con las invasiones a Europa y se acabó esa Sociedad de Naciones. A partir de que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945 se fundó lo que hoy conocemos como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que el fin de la ONU ha sido traer paz a la humanidad, pero no la ha traído. Hasta hoy hay diferencias entre naciones, entre pueblos, entre religiones, entre personas por no creer o no pensar como uno quiere. El único que nos puede traer la paz duradera y verdadera es el Señor Jesús. Es el primer regalo que nos abre aquí, en este texto de Romanos 5. ¿Cuál es el segundo regalo que se nos está abriendo? Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Segundo regalo que se nos abre acá es la gracia que es dada por Dios al ser humano. Miremos cómo se va abriendo el camino. Fuimos justificados, es decir, Jesús entregó su vida en la cruz y nos ha hecho salvos. A partir de la salvación, yo recibo paz, que es la que nos da Jesús para poder vivir una vida tranquila y sobre todo dependiente del Señor. Después de la paz, el Señor dice, les prodigo de mi gracia, pero dice aquí en el versículo 2, gracia que nos hace estar firmes. Eso es importante. La gracia de Dios nos da firmeza en nuestra vida, nos hace estar claros qué es lo que somos, quiénes somos, para qué estamos aquí en la tierra y cuál es el fin nuestro y sobre todo cuál es el propósito de nuestra vida. Porque si no existiese esa gracia de Dios, nuestra vida carecería absolutamente de sentido, no tendría razón de ser y más aún, nuestra vida anduviera de tumbo en tumbo, de lado en lado, sin tener algún significado. Pero si nuestra vida en realidad encontró un significado, encontró un propósito, es por la gracia de Dios. Entonces el Señor nos está poniendo regalos, muchos regalos para vivir una vida que a Él agrada. Es como cuando uno es niño, ¿no? Y, por ejemplo, llega Navidad o llega cumpleaños, eh, uno se despierta y mira en el borde de su cama varios regalos que los padres le entregaron, ¿no? Uno empieza desesperadamente a abrir uno, a abrir otro, qué lindo, me han dado este otro que quería. Y así es con Dios. Dios nos mira como unos niños pequeños que nos cuida constantemente, nos dice, tengo que seguirle consintiendo a mi hijo, tengo que seguirle dando regalos. Y nos ha dado la paz, nos ha dado la gracia, pero también nos ha dado algo que quizás no nos imaginamos que es un regalo de Dios. Miremos el versículo 3. No solo esto, dice Pablo, es decir, no solamente nos ha dado paz y no solamente nos ha dado de su gracia, sino que dice Pablo, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, algo que quizás no nos podemos imaginar es, por ejemplo, escuchar a alguien decir, Señor, te agradezco porque hoy me quedé sin trabajo y mi familia no tendrá cómo alimentarse. Creo que nadie escuchará una oración así. Creo que nadie escuchará una oración el decir, Señor, te agradezco porque hoy el médico me diagnosticó que tengo una enfermedad incurable y moriré en poco tiempo. Creo que no oraremos así en realidad. Y si alguien escucha una oración, los que escuchan van a decir, ¿este qué le pasa? Está loco. ¿Cómo ora de esa forma? Pero miren que un regalo también que el Señor nos ha dado, aunque suene absurdo, es realidad, pero es el dolor. ¿Por qué el Señor nos ha enviado el dolor a nuestra vida? Es lindo hablar de gracia, es lindo hablar de paz, es lindo hablar del amor de Dios, es lindo hablar del beneficio y de la bendición, es lindo hablar de que en mi mesa hay alimento, es lindo hablar de que tengo un trabajo. Pero ¿qué pasa cuando el dolor llega a la vida o llega a la familia? Viene de Dios. En realidad, hay que tener claro que nada en esta vida se mueve sin la autoridad del Señor. Y Pablo dice aquí que dice, que tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. Entonces vamos a ver qué le pasa a Pablo. Perdió el juicio, perdió la razón. ¿Por qué escribe esto? ¿Por qué dice que tenemos que gloriarnos? Es decir, en otras palabras, la palabra gloriarse aquí significa darle la alabanza a Dios. Entonces Pablo dice en otras palabras que no solamente por la paz y por la gracia tenemos que agradecerle a Dios, sino también por las tribulaciones, por el dolor, por la premura. Por eso también tenemos que darle gracias a Dios. Y quiero poner un ejemplo gráfico que es muy claro. No sé si hayan escuchado de la famosa enfermedad de Hansen o como se la conoce comúnmente, la lepra.
una enfermedad que trae consecuencias al cuerpo y a veces cuando miramos quizás de una persona que tiene lepra, se nos viene a la mente que una persona que está prácticamente pudriéndose su rostro, su piel, que está perdiendo sus dedos, que está perdiendo parte de su cuerpo, se está desmembrando prácticamente. Eso es la lepra. Pero hay algo atrás de la lepra. ¿Por qué la gente que contrae esta enfermedad queda así? Es por una razón, porque la lepra, el virus de la lepra es como un analgésico y es como que cuando entra al cuerpo quita el dolor de la persona y esa persona no siente dolor. Y cuando esa persona que tiene lepra por un caso se tuerce el pie y sus tendones se rompieron, su hueso se rompió, esa persona no siente dolor y sigue caminando así con el pie torcido. Si una persona que tiene lepra también, sus miembros están, su dedo se pudrió y se salió de su mano, no siente el dolor. Y ese es el ejemplo. Y un médico dijo, gracias a Dios por el dolor. Un médico que trataba la lepra dijo, el gracias a Dios que nos ha dado el dolor para darnos cuenta cuando en realidad necesitamos un medicamento, necesitamos tratamiento. Pero así pasa en la vida espiritual. ¿Qué pasara si nosotros no tuviéramos dolor? Si mi vida no pasara tribulación, si mi vida no pasara alguna prueba, alguna situación similar, ni nos diéramos cuenta y fuéramos como el enfermo de lepra, que camináramos por la vida cayéndonos, golpeándonos en pecado y no nos diéramos cuenta de eso. Pero tiene que haber una corrección de Dios a la vida del creyente. Y es allí cuando Dios manda el dolor. Y si Dios me ve que estoy caminando torcido, me dice el Señor, te amo y porque te amo quiero corregirte. Porque quiero que sientas este dolor, quiero que tú en tu vida tengas esa demostración de mi amor. Por eso Pablo lo escribe y dice, tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque dice el mismo versículo, porque la tribulación a mí me da qué cosa. Versículo 3 estamos, ¿no? No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y esta expresión de que la tribulación produce paciencia significa que la tribulación a mí me da una vida aprobada. La tribulación, cuando yo paso y soy probado por una tribulación y soy puesto como el oro, cuando se lo pone en el horno y el oro sale limpio, ya dejó de ser esa piedra negra, sucia, sin valor, y ya pasó a ser una piedra brillante, una piedra con valor. El Señor dice, he probado tu vida y tú has sido aprobado. La tribulación dice que produce paciencia. Y miren el versículo 4, dice, esa paciencia me da prueba y esa prueba me da esperanza, porque si a nosotros nos falta la paciencia, es porque aún no hemos sido probados de parte de Dios, no hemos pasado por tribulación. Y la tribulación dice que a mí me da esa paciencia para poder soportar lo que pueda venir. Y esa paciencia a mí me demuestra que tengo una vida probada y la vida probada me está demostrando también que yo vivo en la esperanza de Cristo. Ya no estoy esperanzado en lo que está aquí en la tierra, ya no estoy dependiente de lo que estoy mirando acá, ya no estoy esperando que sucedan cosas acá en la tierra, sino ya estoy esperando que en algún momento yo mire el cielo y viviré eternamente con el Señor. Esa es la esperanza que yo tengo. Entonces miremos que al final de cuentas el dolor sí es un regalo de Dios, aunque suene ridículo decirlo, aunque suene sin sentido decirlo, pero viene de Dios para fortalecer nuestra vida, para ayudarnos a salir adelante, para mirar la condición en la que estamos y corregirnos. Porque si no hubiera dolor, entonces tampoco hubiera paciencia, tampoco hubiera la prueba, una vida probada y tampoco hubiera una esperanza. Jesús mismo nos demostró que tuvo que pasar por el dolor para darnos la vida eterna. Entonces hay que vivir en esa vida que Jesús vivió. Estamos viendo que un regalo que el Señor nos ha otorgado es la paz. Nos ha otorgado también la gracia de Dios, nos ha otorgado también la posibilidad de tener dolor. ¿Qué más nos ha otorgado el Señor? Versículo 5. Dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un regalo maravilloso de parte del Señor es el mismo Espíritu Santo. Es aquella persona que hoy mora en nuestra vida misma y es la que nos dice, ¿estás bien o estás mal? Corrige, te equivocaste, esto no tienes que hacer tú porque eres hijo de Dios. Esta decisión no la debes tomar tú porque eres salvo ya. Tienes que caminar por esta senda porque el camino por el que estás yendo no es tu camino, no es un camino de Dios.
Y eso dice acá el versículo 5, que la esperanza, dice, no nos va a avergonzar. Y estábamos hablando del dolor. Si yo tengo esperanza, esa esperanza no nos da vergüenza, porque es una esperanza eterna. Porque, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en otras palabras, el amor que Dios nos ha prodigado y nos ha entregado en nuestra vida por medio del sacrificio de Cristo, lo valoramos, lo estimamos y lo hacemos sentir de una forma correcta. ¿Por qué y por quién? Por medio del Espíritu Santo, por medio de su obra intercesora. Yo, si es que en un caso no he aceptado a Cristo, ¿cómo puedo valorar el amor de Dios? Es imposible que valore. Para mí Dios va a sonar como un cuento, una historia bonita, nada más. Pero el amor de Dios no lo voy a valorar. Si yo empecé a valorar el amor de Dios fue a partir de que el Espíritu Santo moró en mi vida, vivió y vive en mi vida. Es allí cuando yo valoro en realidad ese amor de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es aquella persona que legitima por completo la obra de Cristo en la vida del creyente. Es aquella persona, como dice el apóstol Pablo, que sella ese amor de Dios en mi vida. Caso contrario, es imposible de que yo entienda el amor de Dios si es que no entiendo tampoco la obra de la persona del Espíritu Santo. Entonces, otro regalo grande, grandioso de Dios es el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero solamente pongámonos a pensar en esto. ¿Cómo? ¿Cómo un Dios que está por sobre todo, que es eterno, que es dueño del tiempo, que es dueño de la vida, que es dueño de todo lo que existe, y yo que soy un ser humano minúsculo en la creación de Dios, mínimo realmente, permitido Dios que el Espíritu Santo entre en mi vida? Eso es simplemente por su amor. Y ese es el siguiente regalo que el apóstol Pablo nos relata aquí, versículos 6 al 8. Porque Cristo dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El regalo de Dios, el regalo grande de Dios, donde se magnifica todo, donde se centra todo, es su amor mismo. ¿Por qué Pablo siguió esta secuencia? Porque si yo no tengo paz, es imposible que entienda el amor de Dios. Porque es imposible que una persona tribulada entienda algo. Si yo no comprendo la gracia de Dios, esa gracia que es de un regalo que no me merezco, ¿cómo puedo entender el amor de Dios? Si yo no he pasado por la transitoriedad del dolor, ¿cómo puedo entender ese amor de Dios? Y si no comprendo el Espíritu Santo, y más aún, si el Espíritu Santo no vive en mi vida porque aún no soy salvo, ¿cómo puedo entender el amor de Dios? Entonces Pablo pone acá que cuando nosotros éramos débiles, en ese tiempo justo, Dios envió a su Hijo para que muera por nosotros que somos impíos. En el tiempo justo, no antes, no después, no atrasado ni no adelantado, sino en el tiempo justo, vino Jesús y entregó su vida por nosotros. Acá lo relata Pablo y dice que en el tiempo, en su tiempo, dice, murió por los impíos. Pero lo interesante que dice acá este texto, 3 versículos, es que imaginémonos algo, ¿no? Quizás un padre, como suelen muchos padres decir, ¿no? Que darán su vida por sus hijos, posiblemente lo hagan, por el amor que tienen hacia sus hijos. Pero no creo que un padre de familia quiera dar la vida por el amigo de su hijo. No creo que haga eso, es ridículo pensarlo. Quizás los hijos también podrán dar su vida, la vida por sus padres, pero no creo que un hijo quiera dar la vida por un amigo del padre. No creo. Acá dice Pablo eso. Quizás alguno pudiera dar la vida por una persona, porque es justo, porque le conoce, porque sabe quién es de ella. Pero no creo que alguna persona quiera dar la vida por alguien que esté encarcelado toda su vida por un crimen atroz o por una situación muy extrema. No lo haremos nosotros. Pero démonos cuenta que nosotros hemos sido injustos, como dice el versículo, hemos sido pecadores, pero aún así vino el amor de Dios sobre nuestra vida. Un regalo muy grande en realidad. Y Pablo dice en el versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros. Pero démonos cuenta este versículo, ¿no? No dice, Dios muestra su amor porque ustedes son buenos. Dios muestra su amor porque ustedes son justos.
Dios muestra su amor porque ustedes han demostrado bondad. No. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Y es un tiempo progresivo, esto es un tiempo continuo. Porque no es que nosotros dejamos de ser pecadores. Siendo, dice, tiempo continuo. Siendo aún pecadores, es decir, estando en condición de pecado y pecando constantemente, dice, Dios ha demostrado su amor. Jesús ha entregado su vida por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es así de grande el amor de Dios, en que lo demuestra diario, en que lo demuestra constantemente, en que a pesar de que yo a diario le ofendo al Señor, que a pesar de que constantemente, en todo tiempo, en toda circunstancia, con pensamiento, con vida, con acción, con palabra, con lo que sea, le ofendo al Señor, Él me continúa amando. Y eso hay que comprender. ¿Cómo pasa esto? Es un amor inexplicable. A veces nosotros de nuestra humanidad, si alguien nos hace daño, ¿qué decimos? No, pues a esta persona ni más con esta persona. Me ofendió, me hizo esto y ni más. Pero démonos cuenta que el pecado nuestro, comparado con lo que las personas nos hacen a nosotros, es mínimo, es nada. Porque nuestro pecado es digno de condenación y de muerte eterna. Pero aún así Dios nos ha amado. Y dice el versículo esto, ¿no? Que aún cuando somos pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Y como Cristo dio su vida por nosotros, nos dio otro regalo que es grande en realidad. Versículos 9 al 11. Pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Posteriormente al amor de Dios derramado en nuestra vida, si es que Jesús estuvo clavado allí en la cruz 6 horas, fue por una razón, porque nos dio la seguridad, el regalo de la seguridad. Porque vengámonos a pensar, si es que yo acepto a Cristo y de pronto alguien dice, tú perdiste la salvación o tú pierdes la salvación, no tiene sentido. Entonces Jesús en la cruz estuvo perdiendo el tiempo y Jesús en la cruz fue el más grande desocupado y mentiroso de la historia. Porque si es que yo pierdo la salvación, quiere decir de que Jesús en la cruz hizo algo que no tiene sentido. Más allá todavía, como dice el versículo 9, dice aquí el versículo que nosotros seremos salvos de la ira. Como muchos también dicen, que el cristiano pasará a la tribulación o el cristiano tendrá que pasar eventos de la ira de Dios, nada que ver. Porque si yo he sido justificado por la muerte de Cristo, me da la seguridad de que no pasaré por el tiempo de la ira de Dios y más allá, me da la seguridad de que viviré eternamente con Él. Entonces, si Dios me dio mi gracia, me dio paz, me dio inclusive el tiempo de dolor, de tribulación, me dio el Espíritu Santo, me dio ese amor, me asegura por su palabra de que yo moraré eternamente con Él. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si aún, dice Pablo, aún cuando éramos enemigos de Dios, cuando vivíamos en pecado, en la muerte espiritual, si aún en ese tiempo, dice, el Señor nos miró y nos reconcilió con el Padre por la muerte de Jesús, dice, mucho más, dice, estando ahora en el proceso de reconciliación, seremos, dice, salvos por su vida. Entonces, esto es obra y acción única y exclusiva de Dios Padre por la gracia de Cristo y por la intercesión del Espíritu Santo. Nadie ni nada nos podrá separar, como dice Pablo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por más que pasen tribulaciones, por más que pasen en cualquier situación que pase, yo estoy seguro en las manos del Padre. Estoy seguro allí, nadie me podrá sacar de esa autoridad y de esa presencia del Padre. Entonces nosotros debemos dejar de dudar. Si yo en algún momento de corazón acepté a Cristo, si en algún momento de corazón lo recibí, ¿por qué puedo dudar yo de que el Señor me sacará de su presencia? ¿Por qué puedo decir que un pecado me alejará de la autoridad de la presencia de Dios? Un pecado es perdonado y será siempre perdonado por la sangre de Cristo. Hay que acudir a la voluntad y al amor de Dios y decirle, como dice 1 de Juan 1:9, confesar el pecado y Él nos perdonará. Y dice el versículo 11, que no solo esto, sino
que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nos gloriaremos. ¿Cómo y cuándo será eso? Allá, en el mismo trono de Dios, como lo relata el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4 y 5, él dice que en el mismo trono de Dios, los salvos, los redimidos, daremos la alabanza y la gloria al Señor. Esa es la seguridad que nos da su palabra. Nos gloriaremos, dice, en Dios. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este ministerio que el Señor nos ha otorgado, que primero nosotros hemos sido reconciliados con el Padre y nosotros también tenemos que reconciliarnos con los demás. Es la obra de Cristo en la cruz. Es ese regalo maravilloso que el Señor nos ha otorgado. Entonces nosotros, si queremos abrir un regalo que nos guste y que nos agrade y que sobre todo debemos trabajarlo y vivirlo tal y cual el regalo tiene que ser, tenemos que buscar al Señor Jesús. Tenemos que acudir a Él para recibir esa paz, esa gracia, ese tiempo de tribulación, ese Espíritu Santo que mora en nuestra vida, ese amor de Dios y esa seguridad del amor de Dios. ¿Qué más regalo nosotros queremos abrir si no es el regalo de la salvación? Que el regalo de la salvación no viene solo, sino que viene también con subregalos que moran en nuestra vida constantemente. Y no solamente son estos 6, como les decía al principio, sino son muchos más y muchos más, porque el Señor a diario, mientras vamos conociendo más de Él, a diario, mientras vamos creciendo espiritualmente, mientras vamos conociendo más de su palabra, Él nos muestra muchos más regalos, pero solamente hay que validarlos, hay que cogerlos y hay que utilizarlos en la vida, porque una cosa es dar el regalo, Dios nos ha otorgado el regalo, pero otra cosa también y muy distinta es que yo coja el regalo de Dios y lo haga parte fundamental en mi vida. Porque cualquiera puede dar un regalo, pero si yo cojo el regalo y lo boto por allá y no lo utilizo, el regalo no me va a servir de nada. El Señor nos ha otorgado el regalo de la salvación, que es el primero, y a partir de allí muchos más que tengo que seguirlos viviendo. Entendamos esto que viene únicamente de la palabra de Dios. Entendamos qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Sigamos creciendo espiritualmente. Sigámosle buscando al Señor como Él quiere que lo hagamos, con un corazón humilde, un corazón entregado sinceramente al Señor. Que seamos lectores, estudiosos y sobre todo vivamos la palabra de Dios. Y que a diario en la comunión con la oración nosotros ganemos confianza con Dios y ganemos confianza y relación con el Padre, continuamente para poder vivir una vida que le agrada. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo y sobre todo que el Señor continúe obrando en nuestras vidas, que continúe obrando en esta mañana, en este ayuno, y que al final de estas horas podamos decir, Señor, gracias porque me has hablado de una manera distinta y gracias porque tú, Señor, me has instruido en lo que estaba fallando. Continuemos buscando la palabra de Dios, que es la fuente de todo conocimiento. Oremos. Señor Dios, gracias por tu presencia en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, porque por la libertad que tú nos has dado, nos has permitido tenerla en nuestras manos sin ningún impedimento, Señor. Gracias por ella, porque en cada versículo, en cada texto que leemos, hay algo nuevo siempre, Señor. Hay algo maravilloso y hay algo que nos enseña a caminar tal y cual tú quieres que vayamos, por donde vayamos y caminemos de acuerdo a tu voluntad, amado Dios. Jesús, si no fuera por tu obra en la cruz, ¿qué importara el resto? ¿Qué valor tuviera el resto? Pero porque tú en la cruz nos diste la salvación, nos justificaste, nos hiciste ver sin pecado delante del Padre, es lo que hoy podemos gozar de tantas cosas que tú nos das, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa gracia que es tan grande, aún del dolor y del quebranto, cuando llega esa tribulación, también nos gloriamos, Señor. Nos gloriamos también por tu amado Espíritu Santo que mora en nuestra vida y también, Señor, por ese amor tan grande que tú tienes y porque nos das la seguridad de que estamos en las manos correctas, en las manos del Padre. Amado Espíritu Santo, gracias por hacernos comprender de la manera correcta cuál es la voluntad del Padre, cuál es ese amor que Él quiere otorgarnos. Y quedamos constantemente en tu presencia porque allí es el lugar más seguro donde podemos reposar. Allí en los brazos del Padre es el lugar más seguro donde podemos estar. Gracias por todo lo que vendrá y gracias porque tú nos mostrarás tu voluntad perfecta constantemente. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén.